Bienvenidos sean todos a La Mirada de Lalo. Nuevamente les traigo un tema muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Tengo de invitado nuevamente a mi compañero David Omar, que en unos momentos le va a dar su opinión sobre el tema. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las limitaciones reales versus limitaciones mentales. Es un tema que desde hace tiempo quería yo compartirles. Desde que se creó el canal tenía yo esa inquietud de compartirle este tema. La discapacidad visual siempre ha tenido diversos mitos, como los que ya han podido escuchar en otros videos, en otros podcasts. Pero en ocasiones las personas que viven la discapacidad día a día tenemos, y esto es a nivel mundial, podemos decirlo, porque pues no solo en México, no solo en Tabasco, sino a nivel internacional, las personas con discapacidad visual que viven en Europa, en Asia, en otros continentes, en otros países, pues seguramente también tienen estas limitaciones que se ponen ellos mismos y que también la sociedad les etiqueta o les da a esas personas, les pone a esas personas. Por ejemplo, vamos al grano de una vez. Por ejemplo, en una ocasión que me invitaron a una conferencia aquí en el estado de Tabasco, de donde yo soy originario, me invitaron a una conferencia de donde había muchos maestros. Y cada compañero, éramos 3 compañeros, cada compañero iba a compartir su experiencia de vida, lo que pasó para llegar hasta donde estamos hoy en día, que es estudiar una carrera profesional. Y uno de nuestros compañeros dijo, ojo, no lo tomen como burla, sino que es un ejemplo que quiero compartirles, para que vean el trasfondo de sus palabras y pues que analicen junto conmigo su sueño, ¿no? Su sueño y su pensamiento, su pensar. Todos estábamos compartiendo nuestros sueños a futuro, nuestras metas que queríamos hacer dentro de un determinado tiempo, y el compañero dijo que a él le gustaría pilotear una nave, un avión. Y pues en un principio creo que a muchas personas, porque yo lo noté, yo lo sentí, se los digo así, yo lo sentí, que ellos se estaban burlando de él, o al menos eso, repito, al menos eso percibí. Pero ciertamente el volar un avión, el pilotear un avión, el ser piloto para una persona con discapacidad visual, pues debe tener claro que esa es una limitación real. ¿Por qué? Porque no solo está en la mente de que no puede, sino que es una realidad. Tristemente es una realidad. Yo también podría pensar en que me gustaría conducir un tren, pero es algo imposible, porque pues conozco mis limitaciones que son reales. O también puedo pensar que cuando yo quise estudiar la carrera de comunicación, solamente me decidí por esta porque pues me gustaba, pero yo pude haber pensado en estudiar una ingeniería, en poder estudiar una carrera que implicase la vista, ¿no? Que implicase la vista y sobre todo pues un esfuerzo mayor y cosas que una persona ciega no puede hacer, no porque esté en la mente, repito, sino porque es una realidad. Así que hay cosas que la gente piensa, y a mí me pasó también, o sea, en los podcasts siempre digo que a mí me pasan las cosas porque no es por como dice actualmente la psicología, ¿no? Cuando alguien expresa algo que le pasa seguido o algo malo que le pasa, ya lo tachan de tóxico, pero eso no es así, sino que estamos acostumbrados, o nos estamos acostumbrando a estar en una sociedad que
que cada vez es más insensible y que los problemas de la otra persona no le afecta, y como que a veces incomoda que alguien que esté pasando por una situación negativa te cuente sus problemas y ya lo tachan de tóxico. Pero bueno, ese es otro tema para otro video, para otro podcast. El punto aquí es que a mí me pasó en una ocasión que en una materia que se llama semiología, la maestra me pidió que yo dibujara el mar. Y bueno, cuando yo estudié en la escuela especial, en la escuela para ciegos, yo aprendí bueno, no aprendí, sino que tuve una noción de lo que es el dibujo, con crayolas, con pinceles, con pinturas de esas no recuerdo cómo se llaman esas pinturitas, pero bueno. Pero el caso es que yo tuve esa noción de lo que es pintar, ¿no? Y los colores por sus nombres. Pero yo simplemente no me ofendí, sino que accedí a lo que ella me pidió. Me pidió que dibujara el mar en el pizarrón, en el pintarrón. No pizarrón, pintarrón que se le llama actualmente. Y yo dibujé el mar y todo eso. Y la maestra pues se burló de mí, que dijo que eso no tenía forma de mar. Mis compañeros pues la verdad que agradezco esa parte de ellos que no se burlaron por lo que yo había hecho, sino al contrario me dijeron que para que la maestra me había pedido que yo dibujara, sí se iba a burlar de mí, y aún sabiendo que pues que no todos tenemos ese bagaje, ¿no? De lo que es pintar, de lo que es dibujar, y sobre todo el conocimiento de los colores. Muchos compañeros con discapacidad visual perdieron la vista a una edad determinada cuando ellos son grandes, y pues ellos sí vieron los colores. Y pues muchos maestros piensan que a veces no queremos realizar las cosas, ya sean muy visuales, por ejemplo, que son difíciles, porque no queremos, sino porque realmente es una realidad que no podemos hacerlo. Ellos piensan que no queremos, pero la verdad es que nosotros no nos ponemos límites en lo que sí podemos hacer, pero obviamente existen límites que sí nos impiden hacer cosas. Y esto es algo de lo que yo hace tiempo quería compartirles, y que ahora tengo la oportunidad de compartirles a todos, y pues espero reflexionen sobre eso, que no todas las cosas nos es posible hacer, siempre y cuando pues la vista sea el impedimento principal, y que también es una realidad que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, estudiar una carrera como ingeniero, médico cirujano, y cosas así que implican demasiado de la vista, o al menos a mí me gustaría, a mí me encanta la música, y a mí me gustaría, por ejemplo, no sé, producir una canción en Pro Tools, producir una canción en estos programas de edición, pero los programas parlantes, los programas de los lectores de pantalla aún no llegan a ese nivel de describir prácticamente toda la interfaz de los editores de audio. Y pues aquí esto se convierte en una limitación real, no mental, sino real, porque no existe el equipo necesario para poderme describir cómo está organizado las herramientas de la aplicación para audio. Entonces, pues, ¿qué me queda? Renunciar a ese sueño, ¿no? En otra ocasión, yo platicaba con una chica que mi sueño igual es poder manejar un auto, y lo mismo que comentó el compañero de poder pilotear una nave, un avión, pues lo mismo yo caigo en cuenta que el manejar pues es algo difícil porque implica la vista. Así es que pues hay que ser realistas y pues soñar cosas que sean posibles, y no pensar en cosas que realmente sí son imposibles. Aquí muchos dicen es que no hay nada imposible. Pues la verdad, para una persona con discapacidad visual sí lo hay, porque pues como les comento, hay cosas que sí requieren la vista, y si no existen las herramientas necesarias, sí se convierte en algo totalmente imposible. Pues no sé si en un futuro existe algún robot, algo que indique
la trayectoria, el camino que siga un auto para que una persona con discapacidad visual pueda dirigirse a un lugar determinado, a su destino. Entonces pues ahí sí sería una realidad poder estar en un coche, manejarlo, ir solo con el programa, con el robot que sea guía. Bueno, y estos son una de las limitaciones que quise compartirles para que vean que no todo es posible para una persona con discapacidad. Siempre hay que tener esa idea, ¿no? De que pues sí hay cosas que nos limitan las personas y nos limita lo que es el sentido de la vista, y sobre todo las tecnologías que aún no han desarrollado para hacer las cosas que nosotros nos proponemos, como por ejemplo manejar cosas que son difíciles. Así que pues las limitaciones mentales, pues su palabra lo dice, son limitaciones que nos ponemos como personas, son barreras que, por ejemplo, yo quiero, con este canal de YouTube que yo quería abrirlo, pues claro está que sí se puede abrir un canal de YouTube aún teniendo una discapacidad, y pues si no lo hacía, pues prácticamente ahí sí era culpa mía, era algo que yo ponía en mi mente que no podía yo lograr, pero sí se puede. Entonces eso es una limitación mental que aquí les dejo y les comparto a todos ustedes, y les dejo a continuación a mi compañero David Omar, que va a compartirle más experiencias, más limitaciones que existen alrededor de las personas con discapacidad visual. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en este canal, La Mirada de Lalo. Aquí estamos con un nuevo tema el día de hoy. Les seguimos invitando a que dejen en los comentarios algunos temas, algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan, para que nosotros vayamos armando información y vayamos rompiendo esos paradigmas, esos mitos que las personas tienen acerca de quienes tenemos discapacidad visual. Es importante acabar todo esto, es importante que la sociedad conozca un poco más sobre lo que es discapacidad visual, para que se terminen esas cuestiones y podamos llevar una vida más inclusiva, podamos llevar una vida más sociable entre las personas del estado y del país, ¿verdad? Y de todo el mundo, hasta donde todos vean este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema igual muy importante. Hablamos de limitaciones, y en este podcast estamos hablando, ya nos explica un poco Eduardo, sobre las limitaciones visuales y las limitaciones mentales. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay ciertas limitaciones. Si empezamos por las limitaciones visuales, quiere decir limitaciones que nosotros como personas con discapacidad no podemos realizar, debido a que para realizar esas actividades se necesita totalmente la vista. En este caso, por ejemplo, hacer un trabajo de albañilería, por ejemplo, estudiar para médico cirujano, dentista, arquitecto, criminólogo, y todas esas cosas que requieren de la vista para determinar ciertos casos, para determinar ciertas problemáticas. Y las limitaciones mentales, pues estamos hablando de aquellas que nosotros como personas, no tan solo como discapacidad visual, pero pues este es el tema, sino como persona siempre nos estamos poniendo unas limitaciones mentales. En este caso vamos a enfocarlo como en personas con discapacidad visual. Las limitaciones para las personas con discapacidad visuales en el aspecto mental nos estamos refiriendo, por citar algunos ejemplos. Algunas personas dicen: es que yo no puedo estudiar una carrera porque no veo, no sé cómo me va a ir, no sé cómo me vayan a tratar, qué calificaciones voy a tener, no sé ni siquiera qué carrera estudiar.
esa es una limitación mental. ¿Por qué? Porque sabemos que existen ciertas carreras que nosotros como persona con discapacidad visual podemos estudiar, ya sea comunicación, hay quienes les gusta estudiar derecho, psicología, administración, idiomas, educación, por citar algunas carreras. Y pues hay pues quienes aparte de las carreras se dedican, o en mi caso nos dedicamos al ambiente de la música, ¿verdad? Que pues ya hablamos un poco de eso en el podcast pasado. Pero esta sería una de las limitaciones mentales. Otra de las limitaciones que igual nuestro amigo Eduardo igual citó este tema en podcast pasados, es que yo no me puedo casar porque tengo discapacidad visual y no voy a poder tener familia, no voy a poder conseguir una esposa, o ya sea en el caso de las mujeres un esposo, porque tengo discapacidad visual. Esa es una limitación mental totalmente errónea. Las personas con discapacidad visual podemos hacer una vida totalmente normal. Si podemos estudiar, podemos trabajar, al igual podemos formar una familia, escoger a una persona con quien compartir nuestra vida. Y pues tocando este tema, algunas personas con discapacidad visual tienen la idea de decir, a ver, yo como persona con discapacidad visual me voy a buscar a una persona que no vea al igual que yo, para que me entienda, para que me comprenda. O hay quienes igual tienen discapacidad visual y dicen, a ver, yo me voy a buscar a una pareja que vea, para que me guíe, para que me apoye, para que pues prácticamente sea mis ojos, por así decirlo, ¿no? Y esas cuestiones están muy delicadas en los dos aspectos, porque desde mi punto de vista, a la hora de escoger pareja, ya sea de cada quien, pero desde mi punto de vista, no debe importar si la persona ve o no ve, porque ya sea una muchacha o un muchacho que vea o no vea, no deja de ser persona, no deja de tener sentimientos, y pues pueden vivir una vida juntos en pareja. Hay que eliminar igual por parte de nosotros, como personas con discapacidad visual, ese tipo de paradigmas, ese tipo de mentalidades para tener una vida mejor. Esto es un poco de las limitaciones mentales que pues puedo yo explicarles a todos ustedes. Esperemos y les esté gustando este podcast. Nos escuchamos en el próximo. Ya vamos a ir armando más temas y no se desesperen porque los videos vienen pronto. Pues les dejo con Lalo para que les dé la despedida. Así es, Omar, gracias por tu participación, por tu aporte a la mirada de Lalo a este podcast de limitaciones reales versus limitaciones mentales. Y tienes mucha razón, como yo comentaba al principio, hay carreras que una persona con discapacidad visual quisiera estudiar y no es posible porque realmente no existen las herramientas para que la persona pueda estudiar ese tipo de carreras difíciles. Y hay carreras que son más prácticas, más teóricas, mejor dicho, que sí son posibles estudiar, como historia, psicología, derecho, porque tenemos compañeros con discapacidad visual que no solo han estudiado comunicación, sino también idiomas, educación, y pues no es porque sea lo único que podamos estudiar, sino porque es lo más accesible y pues siempre y cuando también sea el gusto de la persona. No voy a estudiar comunicación por obligación porque es lo único teórico que existe, no es tan práctico como un médico dentista, un médico cirujano, y pues no lo voy a estudiar por esa razón de ser más sencillo, sino porque realmente siente el gusto por la carrera. Así es que pues aquí les dejamos estos mitos, que estas limitaciones, que espero dejen en sus comentarios, por favor,
cuál tema quieren que nosotros tratemos en otros podcasts, cuál tema les gustaría, alguna duda, alguna pregunta que tengan ustedes sobre la discapacidad visual. Nosotros nos encargamos de resolver esas dudas que ustedes tienen, esas preguntas, de responderla en este formato de podcast. Nosotros las desarrollamos, así que con gusto estaremos leyendo sus comentarios, estaremos respondiendo también, y pues en un próximo podcast dándole respuesta a cada una de sus inquietudes. Así que sigan suscribiéndose, sigan compartiendo el contenido. Muy pronto, como dice David Omar, muy pronto tendremos video, no se desesperen, por favor, ténganos paciencia. Estamos haciendo los ajustes técnicos para que puedan disfrutar de los videos próximamente, así que pendiente a eso. Y muchas gracias por seguir el canal, compartan, de verdad que me están ayudando mucho, mucho. Muchas gracias por todo, y nos escuchamos en el próximo podcast. Y esto fue La Mirada de Lalo. Cuídense mucho y adiós.